Bueno, ahora sí arrancamos. Registro número 3. Número 3. Signo Estudio. Todo el proceso que estamos haciendo en la construcción del estudio de diseño y los proyectos que van surgiendo, desarrollando, desafíos, diseño de estilo de vida, todo lo que venimos hablando desde que arrancamos hasta ahora. Pasaron varias cosas desde el último registro. Creo que una de las más relevantes es ayer que dimos el primer workshop de diseño con inteligencia artificial aplicada a casos prácticos, de la misma manera que nosotros lo utilizamos en el estudio para que otras personas lo puedan descubrir e implementar también en sus proyectos. Así que no sé si querés contar algo más de eso. Creo que vamos a entrar en detalle ahora en breve. Me gustaría hacer una recapitulación de otras pequeñas cosas que fueron sucediendo. Algo que no es un detalle es que estamos en modo presencial de vuelta. Es verdad, por poco igual. Por poco, pero coincidimos para compartir el mismo espacio físico, lo cual Sí. siempre está bueno. Es verdad. Porque nos ponemos al día nosotros y porque podemos hacer un podcast presencial, lo cual Sí. que siempre somos una banda. Y después, bueno, ¿Dónde estamos? ¿dónde estamos? Estamos en Rosario, Santa Fe, Argentina. Hasta ahora fuimos pasando, tipo cada capítulo tiene una locación distinta. Bueno, es verdad, Venado Tuerto, Merlo, Córdoba, Gordo de Bariloche, Bariloche, y ahora Rosario. Rosario. nos depara? Tremendo, ¿dónde será el próximo? ¿Dónde será el próximo? Y bueno, y vos te seguís moviendo ahora. Sí, mañana me voy a Buenos Aires, así que el ping-pong de destinos continúa. ¿Qué otra? Bueno, ya está esa puesta de contexto de la locación geográfica y de estos insights de todo este último tiempo. ¿Cuál era el otro que ahí querías destacar? Bueno, no, y proyectos en los que seguimos trabajando y esta nueva rama que abrimos no solo con el workshop, sino con Skillset, sino como para empezar a compartir un poco también las herramientas que a nosotros nos sirvieran. Claro, Así que me parece que ahí tenemos como un buen resumen de lo que vamos a ir hablando. 100%. Y obvio de cómo lo vivimos cada uno, cómo cada uno vivió todo este proceso. Ujú. ¿Querés comentar un poco, empezar hablando por las repercusiones del workshop que hicimos? Estuvo re piola. Lo mencionamos como rápidamente recién. El workshop es de diseño con inteligencia artificial, casos de uso prácticos. Si nos siguen en Instagram se habrán enterado seguramente, si no, por eso se los contamos. Y a mí me puso re contento que la gente nos tiró como un feedback re positivo. Literalmente todo lo que fuimos como compartiendo en los ejemplos son cosas que nosotros usamos en el día a día y que consideramos que son herramientas fundamentales para cualquier persona que esté trabajando en la industria del diseño o que lo quiera aplicar para su propio negocio. Entonces, bueno, poder tener ese ida y vuelta en vivo, el feedback de la gente después que nos contaba, o que nos mostraron incluso cómo empezaron a aplicar todo, Eso. es una genialidad. Bueno, habíamos visto que Cristian, que hizo el workshop ayer, en el día se había creado todo un set de iconos, de recursos, todo para su marca, y eso está buenísimo, porque es como realmente usar las herramientas del nuevo mundo digital para poder acelerar tu proceso, elevar tu percepción de valor también como marca, como negocio, que es algo que nosotros en el estudio siempre ayudamos a hacer a nuestros clientes, es uno de los focos principales de trabajo. Entonces, bueno, poder compartir las herramientas y que las personas puedan resolver de esa manera es algo que creo que siempre está bueno. Y es lo más gratificante del proceso. Re. Yo creo que, bueno, un poco lo que decías vos, yo en lo personal estaba muy ansioso porque me encantó cómo me ayudaron estas herramientas a mí, cómo las íbamos aplicando y estaba con muchas ganas de compartirla, de sacar el workshop, porque realmente son horas de trabajo y la calidad de los resultados es buenísima y me encantó que la gente haya aprovechado y haya entendido justamente esto y bueno, con los resultados que nos mandaron se recontravió cómo pudieron aplicar estas herramientas rapidísimo Re. más. O sea, al día siguiente ya había gente que estaba teniendo resultados, así que El día siguiente es hoy, o sea, hoy literalmente ya nos estaban mandando las cosas. Hoy a la mañana. Yo creo que acá después de la edición, si nos siguen mandando un par más, podemos agregar como overlay. Uy, estaría buenísimo. Y algunos comentarios, así que ha dicho la gente. Y además de eso, en cuanto a lo personal, me resultó muy gratificante. O sea, me encantó abrirnos. Obvio que cuando trabajamos con clientes tenemos ese ida y vuelta con la gente, pero hacer un workshop y que haya mucha gente y tener esa interacción me resultó muy gratificante. Está re bueno eso. De todas las cosas que hicimos, es una de las que más me llegó. Y es re divertido aparte. Es muy divertido, muy divertido. No, sí, estuvo muy, muy bueno. Me pareció también interesante las preguntas que han hecho durante el workshop, que hay una puntual que es la que más se repite, que es la que decían de si la inteligencia artificial nos va a reemplazar como diseñadores.
Y me parece que es un ángulo súper interesante porque hay un montón de gente que tiene un montón de posturas distintas y creo que sería clave que podamos compartir la nuestra también. O sea, qué postura tenés vos, qué postura tenés yo. Que entiendo que más o menos estamos alineados, pero para poder mostrarlo y... Tendríamos que estar un poco más desalineados. Es un podcast claro, para que sea un podcast debate. y discutimos un poco más. No, yo creo que sí. Creo que es el miedo que tenemos y que tenemos todo con la guía, sobre todo con las últimas actualizaciones, que pues sí, bueno, la calidad de imagen es imposible diferenciarla casi ya de una foto, que eso, bueno, algo que sucedió también, pero en línea general, como decís, entre este juego, entre la inteligencia artificial y el diseñador y qué rol tiene todo esto, me parece que es más una herramienta que te ayuda a potenciar. Lo hablábamos un poco en el workshop de cómo hoy en día te ayuda a desbloquear tiempo, a hacer cosas de una manera que quizás antes te hubiera requerido trabajar con más gente, con equipos más grandes, o expresarte de una manera creativa que hace un par de semanas o de meses atrás era imposible. Entonces, al resolverte esta parte más técnica, te deja tiempo libre a vos y capacidad creativa a vos para poder desarrollarte en lo esencial del trabajo. Hablamos mucho de la cuestión estratégica. Claro. De entender bien qué mensaje estás tratando de comunicar, qué es lo que vos crees que la gente sienta cuando ve el diseño que vos estás haciendo. Por ahí ya no tanto preocupándonos de los detalles. Y me parece que eso mejora al diseñador. 100%. Creo que cuando vos decís los detalles, en realidad queremos decir como el detalle de con qué herramienta o con qué proceso técnico lo estoy haciendo, para dejar como clarificado eso de que no es hacer las cosas como de forma más descuidada, sino tener mejor materia prima para trabajar de base sobre eso. E incluso a veces, dependiendo de la etapa del proyecto, ya salir directamente con un resultado que es mucho mejor, muy superior a lo que podrías haber hecho, no sé, tratando de aprender a usar una herramienta más compleja. Como que vas por un proceso más simple y tenés un resultado literalmente mejor y más rápido. Entonces creo que eso es recontra clave. Tal cual. Y en la parte creativa, a mí en lo personal, o sea, como yo sentí que me afectó, una de las que más me ha gustado, porque damos por ahí este ejemplo en el workshop de, qué sé yo, vos en algún momento tenés la idea de desarrollar, no sé, querés probar cómo queda un gato flotando, un gato con alas en tu post, y capaz que antes tenías que buscar un gato que esté en la posición que vos querías en Photoshop, te ponías a buscar fotos, lo recortabas, ponías a buscar alas o algo por otro lado, y era como todo un proceso que te llevaba mucho tiempo y que por ahí interrumpía el flujo creativo que estabas teniendo en ese momento. Claro. En cambio, hoy en día tenemos menos pasos, tenemos menos fricción en ese libre juego entre nosotros y nuestra creatividad. Y está bueno para, que querés un gato que huele, ponés el prompt, tenés ese gato, lo querés cambiar, ya lo podés modificar en vivo. Y ni bien sí, después tenés la parte de llegar al diseño final y poner el trabajo, pero en esa parte creativa te desbloquea un proceso que es fantástico. Después vos le das como la precisión, pero pasamos tenemos la visión general y cerrarnos en ese foco de lo que decías vos, ponerte a editar el gato, hacerle el retoque de las luces del fondo, que si bien es un trabajo que es súper válido y que para algún proyecto puedes seguir aplicando, en muchos otros casos eso lo resolvés rápido con la IA y seguís teniendo la visión panorámica del proyecto completo para hacia dónde querés llevarlo y cuál es el problema principal que estás queriendo solucionar con eso. Entonces como que desbloqueo ahí una nueva forma de interactuar con las herramientas. O sea, el rol del diseñador pasa no a ser tanto de dominar la herramienta técnica, sino de dominar las cuestiones conceptuales, prácticas, teóricas, criterio estético y de precisión en el ajuste final de cada pieza que se va a desarrollar. Que es siempre lo que diferenció a los diseñadores de alto valor de los diseñadores que a lo mejor solo sabían usar un programa, pero que después las piezas fallaban porque faltaban cuestiones justamente de teoría del diseño ahí integradas. No, tal cual. Nos deja, yo creo que, a ver, cada rubro la inteligencia artificial ha impactado de manera distinta. O sea, hay rubros que realmente hoy en día no tienen sentido, siendo que está la inteligencia artificial. ¿Vos te acordás cuando hacías el Made Painting, se llama? Sí, Made Painting. Que para los que no sepan por ahí, Made Painting es hacer recortes, o sea, crear imágenes en Photoshop con un montón de recortes como una especie de collage. Pero te quedaba un resultado muy realista. Para fondos, más que nada, o escenarios. Y hoy en día no tiene ningún tipo de sentido. O sea, la gente que se dedicaba específicamente a eso, hoy en día ya no tiene... Después digo que en distintos rubros por ahí ha impactado distinto. Pero puntualmente en el del diseño,
hasta el momento, nos deja de cara a desarrollar los aspectos más esenciales de la profesión. Ujú. Y creo que es algo que pasa en líneas generales con el juego que hay entre la inteligencia artificial y el ser humano, que es como al ir resolviendo cada vez más tareas, nos deja cada vez más de cara frente a aspectos más esenciales de las cosas, que antes por ahí los descuidábamos en pos de, qué sé yo, precisiones técnicas o Claro. estar con el foco en otro lado. Y siento que el diseño es un buen ejemplo de cómo utilizar la inteligencia artificial para mejorar lo que estás haciendo, para desbloquear tiempo y para poder enfocarte en lo que es más importante. ¿Qué estás queriendo comunicar? ¿Qué estrategia 100%. visual? ¿Qué querés generar en tu audiencia? Y eso me parece fascinante. Claro, porque dejas de estar limitado por tu capacidad de ejecución técnica para poder llevar la idea directamente a la realización. Yo me acuerdo que en la facu, yo cuando estaba estudiando diseño industrial, una cosa que nos decían siempre es: hagan los bocetos a mano de lo que quieren diseñar para poder ustedes explayar realmente las líneas que quieren que tenga, la forma, toda la figura como vos querés, y no tratar de hacerla directamente en el programa que capaz que no lo dominás al 100%, porque eso te limita un montón. La creatividad. Claro, la creatividad justamente. Entonces vos en papel, yo me acuerdo, nos hacían hacer, no sé, 100 versiones de algo, y vos capaz que en un programa, pues el mundo cambió, ¿no? Pero en ese proceso, 100 versiones las haces de la mente al papel. 100 versiones de algo, tratar de hacerlo en cada programa, replicándolo, era mucho más complicado, y hoy con IA sí podés tener un montón de iteraciones rápidas para después comparar y llegar al resultado final mucho más pulido. Bueno, esa me parece una palabra clave también, el de iteración. Clave, O sea, muy clave. En cualquier resultado, a ver, la inteligencia artificial está súper desarrollada, lo cual está bueno, porque nos permite hacer todo lo que estamos haciendo, pero no deja de ser una herramienta 100%. No es que al primer tiro de lo que vos estás tratando te va a salir un resultado perfecto. O sea, está bueno siempre recordar que es importante iterar. O sea, nos da el resultado, trabajar sobre ese resultado. O sea, lo que nos da la inteligencia artificial es como un material base para que nosotros pongamos el trabajo arriba. Si te pones a pensar en un proceso de diseño cliente humano, Sí. también pasa lo mismo. O sea, nosotros, cuando llega un cliente al estudio, hacemos el onboarding, el brief de descubrimiento, creamos la primera versión y vamos a revisión con el cliente. Sí. Porque siempre hay comentarios sobre, por un lado, lo que es alinear la visión del proyecto con la visión del negocio, y por el otro, de puntos que a lo mejor tiene el cliente para sumar a lo que estábamos desarrollando, y nosotros también poder seguir mejorándolo en el desarrollo del proyecto. Entonces, como que nunca la primera versión de algo, en ningún caso, tiene sentido dejarla como definitiva, porque con lo mínimo que vos le puedas seguir puliendo, nada, vas a tener algo ya mejor. Entonces, como que no quedarse con eso. No, es muy bueno. Igualmente, es fuerte el contacto. O sea, mucha gente cuando... ¿En qué sentido? El impacto que te da ver los resultados de la inteligencia artificial, sobre todo cuando estamos con la parte de rostros y de caras y de personas y sí. fotos, de lo que subimos, como que la gente más me contestó y con mucho impacto, con mucha sorpresa, y muchas veces sin saber, che, esto es muy fuerte, ¿cómo Claro. tengo que reaccionar frente a esto? Porque, Y también muchas veces, ¿de dónde salió esto? ¿de dónde salió esto? Porque es verdad que hay está bien, por ahí, gente que estuvo en el workshop ayer, gente que nos sigue, a lo mejor nos movemos dentro de un contexto donde se habla de estas temáticas y un poco se entiende sobre la IA cuando estamos hablando de herramientas de IA. Pero no nos tenemos que olvidar de que para un gran porcentaje del mundo el concepto de la IA es o el ChatGPT solamente y solamente eso, o sigue siendo un ente abstracto que no terminan de comprender de dónde salen las imágenes que venía. Claro. Entonces es como muy loco eso. Poder, por un lado, entender la tecnología, no necesariamente cómo funciona en el background, porque eso es verdad que tiene muchas capas de complejidad, pero al menos entender cuáles son las herramientas y cómo funciona cada una, qué ventajas tienen, para qué nos pueden servir, nos da siempre como un mejor posicionamiento ante lo que sigue después de eso, porque es algo que está en constante evolución. En cambio, si a vos se te empieza a acumular mucha info que no terminaste de procesar, después la curva de aprendizaje se te hace mucho más lenta. Sí. Entonces, como que estar ahí informándote, aprendiendo, estando al día de qué es lo que va saliendo y para qué sirve, es fundamental. Y Y siempre lo fue. Siempre de alguna manera también el miedo se disipa con entendimiento. Tal cual, 100%. Entonces, como entender
sea, frente al pánico o a la sensación Sí. que te puede generar el impacto de ver imágenes tan realistas, está bueno esto que decís vos, de tratar de entender o de ver mínimamente cómo funciona el proceso. Ujú. Pero creo que a nosotros nos pasó un poco eso. De hecho, hemos tenido discusión al principio de qué tanto integrar a la IA, no, al principio, y al final, o sea, cuando la empezás a entender, descubrís cómo tu vida puede apalancarse de eso y mejorar. Claro. Pero es a raíz del entendimiento. Y aparte va evolucionando la herramienta también. Porque cosas que decíamos ayer, por ejemplo, en lo que es el desarrollo de mockups para tangibilizar en los diseños de los funnels las ofertas, es una parte del diseño que lleva bastante tiempo, pero que a como está la herramienta al día de hoy para generar imágenes de mockups, cumple mucho en algunos casos. Y tener esa base para editarlo después arriba y darle precisión, te acelera el 80% del tiempo que hubieras pasado haciéndolo manualmente. Ahora, ese es el estado en el que está hoy. Nosotros consideramos que si esto se sigue mejorando y se sigue mejorando, va a llegar un momento en el que el resultado sea impecable. O sea, así como hoy hace rostros humanos, que son indistinguibles de la realidad prácticamente, va a terminar de interpretar en muchos otros escenarios cómo generar imágenes que sean funcionales y mucho más precisas. Es tremendo. Yo imagino también que algo que van a empezar a implementar, o sea, que ya está la herramienta, pero creo que lo vamos a empezar a ver más, es también como directamente pedirlas a través de la voz. Para mí que la IA va a avanzar mucho en ese sentido. Es como, Claro. o incluso muchos gurús que nosotros vemos hoy en día ya dicen que no utilizan el teclado, Sí. porque es como, Una interfaz más lenta. es una interfaz más lenta, quedó desactualizado, dicen. A mí Claro. ya me parece un montón todo lo que estamos viendo, pero bueno, para mí está bueno tener referente y entender qué es lo que está pasando, más que nada porque es algo que ya llegó, o sea, el mundo ya lo adoptó, por más de que cada uno individualmente a veces tenga dudas o lo esté analizando o lo esté viendo, el mundo como ya adoptó la inteligencia artificial, ya se movió en esa dirección. Y frente a Claro. eso como que no tenés muchas opciones, lamentablemente, y está bueno entender de que como todo cambio y toda tecnología tiene un montón de cosas que están buenísimas. Tiene su contraparte también, No, obvio. pero es como vos decís, no hay que tenerle miedo, hay que tratar de entenderlo lo mejor posible. Y si el mundo, también lo que decías vos el otro día, que el mundo si se mueve como en esa dirección, o sea que ya tomó la decisión de moverse en esa dirección porque tenés hasta los lavarropas con IA, el lavaplatos con IA, todo, absolutamente todo tiene inteligencia artificial. No hay ninguna chance de que se pueda frenar esa ola. Al menos yo considero que no se puede. Entonces es como, o la surfeás, o te lleva puesto, o como también habíamos visto que había un chabón que decía, un tercer camino, pasás nadando por abajo de la ola, Sí. pero te vas 100% a lo tradicional. No sé, sos un artesano. Dedicate 100% a hacer piezas artesanales de altísimo nivel. Ahora, no te quedes en el medio de... Porque tenés lo artesanal y lo full digital. Sí. El medio de estoy en la duda, no termino de entender, es como un bache. El medio es que la ola te pegue. Claro, te quedás como muy... La analogía de la ola me trabado parece ahí. genial porque es un poco lo que pasa. Es como, él decía, la inteligencia artificial o la expansión tecnológica en general, porque siempre ha pasado cuando hay algo medio disruptivo. Es una ola que ya está viniendo, o sea, vos no podés evitar el hecho de que la ola esté ahí. Claro. Vos podés elegir aprender cómo manejar todo e ir surfeándola arriba muy tranquilo, o podés pasarla por abajo, pero si te quedás quieto, si te quedás dudando, si te quedás pensando, diciendo, bueno, va a ver cómo los que están arriba pasan surfeando, los que están abajo pasan por abajo y te va a Claro, comer. no puede hacer Eso, nada. eso sí para mí es lo que no podés hacer. Ujú. O sea, mínimamente tenés que saber qué está pasando, mínimamente tenés que informarte. Re. Y creo que es difícil muchas veces no caer en repetir discursos, no sé, ponerle toda la gente que tiene discursos anti-IA, empezar a replicar ese mensaje, replicar, sin cuestionarlo, como tanto se publica ahora de, no sé, haces una publicación de una imagen hecha con inteligencia artificial y te comentan cuántos litros de agua gastaste para hacer esto, no sé qué. Y sin poner en contexto cuánto consume, por ejemplo, ya de por sí la herramienta de Instagram en lo que es impacto ambiental, que esas son como las otras caras también de todas estas tecnologías. Estaba viendo hace poco que Meta, creo que Microsoft y OpenAI también van a empezar a desarrollar ahora proyectos que tienen que ver más con la inversión en energía nuclear. Porque hay que alimentar todas estas máquinas que estamos creando, que están operando, renderizando imágenes todo el día, que de otra forma no sé cómo se puede hacer más sostenible. Sin hablar. Pero bueno, es como es
están las dos caras de la moneda, porque por un lado tenemos esta cuestión energética además, y el hecho de que reemplazan fuentes de trabajo, y por el otro lado tenemos de que estamos dando de manera casi gratuita a toda la humanidad de una capacidad de procesamiento y de entendimiento. Es como que es mucho poder también para... Es la herramienta más... Ponele, el ChatGPT es la herramienta más avanzada que desarrolló el ser humano en toda la historia de que existimos. Está disponible para todo el mundo. No es que sale no, es impresionante. $3.000 Claro. O sea, cualquier persona puede ordenar su vida, resolver sus problemas con... Es tremendo eso. No, es muy volado. No, sí, cuando te pones a tomar dimensión, decís, ¿hasta dónde llegamos? Y es muy loco también. Yo me estaba fijando el otro día. El video que subí de cómo usar Midjourney ya tiene un año, un poco más de un año. Y en ese momento era como una etapa muy temprana, recién se estaba empezando a hablar, pero estaba haciendo eso como conciencia del hecho de que cuando yo subí ese video ya usaba el ChatGPT prácticamente todos los días. Y es un año entero de interactuar con una herramienta y de todo el mundo interactuando con esa herramienta, cómo entrena la información para que siga evolucionando. Es impresionante. También como pasó el tema de los CAPTCHA, ¿viste? Que así como hoy todos estamos hablando con el ChatGPT y la vamos entrenando como en conjunto, como un proyecto global, el antecedente que tenemos de esto es cuando para registrarte en algún lado que te decía no soy un robot, para que marques la casillita, con un CAPTCHA arriba, que tenía que escribir las letras. O con la fotito de los autos. Claro, o los semáforos, marcar el cuadradito donde está el semáforo. Todo eso es lo mismo, toda la humanidad entrenando a una IA para que aprenda a identificar mejor imágenes, para que aprenda a identificar mejores textos. Y a veces eso tampoco lo hacemos consciente. Como que, no sé. Es mucho potencial, es mucho un potencial montón. para todos. O sea que me gustaría también volver a... Un poco para volver a Signo y a... Sí. Estábamos hablando. Cierto. Cierto que estábamos hablando. Ver cómo fue también el proceso de hacer este workshop. Porque creo que nos gustó y aprendimos un montón en el proceso. Creo que fue algo que está muy bueno para que la gente lo sepa el detrás de cámara de lo que hubo. Vos decís de punto cero a fecha de darlo. Sí, tal cual. Bueno, hay algo muy clave que nosotros consideramos que todos los negocios, de alguna manera, tienen dentro de su propio servicio, de su propio sistema, elementos que pueden ser de valor para otras personas, por lo que te resuelve a vos que otro lo puede llegar a implementar. Como en nuestro caso, el proceso de cómo usamos las herramientas de inteligencia artificial, sabemos que es algo que a otras personas les puede servir también, entonces por eso decidimos empaquetarlo para poder compartirlo. Ahora, todo el desarrollo de la parte gráfica, la parte visual, la hicimos aplicando el mismo proceso que estamos compartiendo. O sea, el workshop en sí es un ejemplo de cómo utilizar las herramientas que compartimos. Las herramientas que te compartimos, claro. Entonces eso me parece que es súper interesante. Es de los más... Y todo lo que hemos aprendido en el proceso. O sea, me parece que está bueno también esto que vos decías de cómo hacer como un análisis interno del servicio, de lo que vos ya estás dando, puede ser muy útil para revisar y decir, mirá, acá tenemos algo que es valioso, que es de valor. Claro. Y eso lo podés sistematizar y lo podés convertir en un workshop en este caso. Que te da una gratificación enorme porque algo que a vos te servía se lo compartías a los demás. Es como una forma de desarrollar otra rama dentro de la empresa. Y de utilizar un poco todas esas herramientas. Y de pulirlo también para tu propio sistema. Porque cuando vos lo identificás, lo optimizás y lo haces replicable, lo tenés mucho más aceitado en tu proceso. Entonces como que todo... Bueno, en el plan de implementación de creación de oferta de servicios, que también lo hemos mencionado algunas veces, que está disponible en la página de Signo, uno de los ejercicios es justamente mapear todo tu servicio para poder hacer como el roadmap de que el cliente llega hasta que se va con el resultado final. En ese mapeo es donde también podés identificar qué cosas son de valor por sí mismas, que a lo mejor a alguien más le puede servir y convertirlo en un producto digital. Exacto. Que consideramos que hoy, como la combinación de los servicios y los productos digitales, es una de las mejores sinergias que podés tener en un negocio digital. Sí, bueno, es algo que viene de la mano, o sea, la inteligencia artificial, los negocios digitales, es un poco conforman a lo que nosotros siempre hablamos del nuevo mundo digital, como toda esta serie de cambios nuevos que estamos viviendo hoy en día, que cambian por completo la forma de enfrentarnos a las cosas.
Y me parece que dentro de este contexto también está bueno entender esto y familiarizarse y aprovechar estas herramientas que tenemos en este nuevo mundo. Claro. La inteligencia artificial aplicada en el diseño en este caso, la posibilidad del proceso que nosotros tenemos, sacar un servicio digital o un producto digital aparte, ir familiarizándonos con estas ideas. Hablamos muchas veces también de esto de, bueno, históricamente la gente intercambiaba muchos productos, la economía era principalmente de productos, después se cambió en algún momento a ser una economía más de servicios, y hoy en día está siendo una economía más de servicios digitales, de experiencia, donde la gente lo que más está intercambiando es, mira, yo aprendí a hacer esto, te enseño cómo hacerlo, yo llegué hasta acá, te enseño cómo llegué hasta acá. Es como mucho más personalizado. Claro. Pero en un mundo donde la inteligencia artificial está resolviendo cada vez más el resto de los trabajos, esto tiene mucho más valor. Y está bueno empezar a verlo desde ahora y empezar a entender de, porque si no está como, oh no, vende cursos, vende... Claro, no, ni hablar. Es entender el movimiento que está teniendo el mundo también. Sí, 100%. El mundo digital. Hay un montón de ramas y un montón de tipos de negocios que también se posibilitan en este contexto. Y todas las cosas nuevas que salieron, que se pueden ofrecer como servicio a partir de las herramientas nuevas que existen. Porque decíamos recién, el hecho del ejemplo de el made painting, que a lo mejor hoy en día el proceso tradicional no tiene tanto sentido frente a lo rápido que lo podés resolver con IA. Bueno, pero eso habilita nuevas cosas. O sea, nuevos tipos de servicios que puede desarrollar alguien que aprende a usar la herramienta para generar ese tipo de fondos. Y algo que a mí me parece siempre clave, más que nada en el mundo del freelancing por ahí, o uno como independiente estar ofreciendo servicios online, es el tema de la creación de ofertas de servicios. O sea, decidir qué es lo que vas a vender. Porque creo que cuando vos identificás la manera en la que se empaqueta un producto para sacarlo al mercado, en lugar de pensar tanto, si hacer esto, a ver cómo lo vendo, sino invertir en la búsqueda. ¿Qué necesita el mercado que yo con mis habilidades le puedo resolver? No hay chance de que no puedas construir un negocio digital. O sea, es como que las herramientas están casi todas a disposición y ese switch de pensamiento te puede ayudar como a empaquetar algo que sea súper atractivo para un montón de personas con herramientas nuevas que capaz que reemplazan algo que hacías antes. Pero no por eso te vas a quedar vos sin trabajo. Porque si tenés como esa mentalidad emprendedora de estar buscando siempre como superarte, mejorarte, innovar, la resolución al problema la vas a encontrar. 100%. Y también pensaba cómo, o lo importante que es hoy en día en este contexto, para hablar también como un poco más de estilo de vida y algo que solemos hablar, lo importante que es el tema de los hábitos o de conocerse o de tomarse un tiempo, porque las herramientas están, como decías vos. Vos tenés una habilidad o querés desarrollarla, tenés herramientas para crearla. O sea, herramientas para pensarla. Vos decís, bueno, ok, puedo interactuar con ChatGPT para ver cómo puedo hacer esto. Podés ver un montón de videos de YouTube, incluso nosotros tenemos algunos, sobre cómo funciona este nuevo mundo digital para comercializar un servicio digital. Podés tenés un montón de herramientas para cómo armar tu oferta. Tenés la información disponible. Y después tenés herramientas para llegarle a un montón de gente. Las herramientas están para todo. Ahora, es importante entender qué querés hacer. Claro. Es como... Que a veces es re difícil. ¿Qué es lo más difícil? O sea, en un contexto en el que está todo dado, tenemos tantas opciones y tanto... A veces lo más difícil es o sea, nos ha pasado o lo hemos experimentado. Decir, bueno, ¿cómo empiezo con todo esto? Claro. ¿Para dónde arranco? Y me parece que ahí está bueno también recalcar ciertas herramientas como el journaling o como... O incluso tener amigos con los cuales hablarlo, que también es También, el entorno. El entorno, prestarle atención a hábitos y a uno mismo también entenderse. Porque decir, ok, en un mundo que va a una velocidad altísima, donde todo el tiempo se actualiza todo, donde está la inteligencia artificial, es importantísimo también frenar y escucharse, tener un diálogo interno y conocerse para encontrar ese rumbo y ese norte en todas estas nuevas herramientas. 100%. Y en el tema que vos decías de los hábitos, cuidar mucho las tres fundamentales. Comer, dormir y hacer ejercicio. No convertirnos en una maquinita que se reduce a la ejecución de tareas sentado enfrente de la pantalla todo el día y por eso descuidar todos esos aspectos. Porque yo creo que es algo que se ve mucho también o en redes o hay ciertos referentes, también en la industria de los negocios digitales, que por ahí comunican un mensaje que lleva a esto de el quemarse trabajando, las 1000 horas del no sé qué, y que la gente lo interpreta de una manera muy literal y no
terminan de integrarlo en su estilo de vida, sino que se están comprando el estilo de vida de la otra persona y están tratando de copiarlo. Claro. Y capaz que vos en tu día a día tenés otras necesidades, otros deseos, otro entorno, a los cuales también uno tiene que tratar de moldearse como para no ser como consumido por la rutina, sino que la rutina sea algo que a vos te ayuda a crecer, sea algo que te permita a vos tener constancia y consistencia para tener una base sólida. Entonces como que eso, las tres fundamentales de dormir, comer y moverse, hacer ejercicio, creo que es algo que nunca se tiene que descuidar por más digital que sea todo lo que estemos haciendo, porque es como la base del ser humano. Bueno, vos siempre decías una frase muy buena que creo que era algo así como desarrollarme en el mundo digital para disfrutar el mundo Claro, real. del mundo, ¿cómo es? Construir libertad offline gracias a todo lo que se puede hacer en el mundo online. Claro, claro. Eso a mí me parece re clave. Bueno, un concepto que estamos muy alineados también de, ok, está el mundo digital y está el desarrollo de la inteligencia artificial y de los negocios y de todo, pero eso no significa que vamos a estar 25 horas con la cabeza en la computadora, solamente consumiendo contenido y todo, sino que aprovechamos las herramientas, aprovechamos que podemos crear y distribuir información y productos digitales, y después nos tomamos el tiempo de viajar, de ir a la montaña, de caminar, de estar en silencio, de leer. Es como encontrar ese equilibrio también. Sí, y no me acuerdo si lo habíamos dicho en el podcast anterior, de esto de llegamos a un mundo en el que podemos trabajar desde cualquier lado y construimos un negocio que nos permite trabajar desde cualquier lado. Y eso, si nosotros no lo controlamos de alguna manera, terminamos trabajando en cualquier lado. O sea, todo el tiempo en todos lados. Todo el tiempo en todos lados. En lugar de aprovechar esa libertad para, en los espacios que tenés disponibles, desarrollar todo lo que tenés que desarrollar. Y no solo en los espacios disponibles, ¿no? Sino tener cierta estructura de trabajo. Que no se convierta en una cosa de que, porque puedo, lo hago. O sea, porque puedo estar trabajando ahora, estoy trabajando. Capaz que hay momentos en los que no tiene que ser tu prioridad, o no debería ser la principal prioridad. Justamente con lo que decías vos. El momento que uno se toma para escucharse a sí mismo, aprender, leer, estudiar, es un espacio que también te lo tenés que hacer si vos querés seguir desarrollándote como ser humano. Sí, tal cual. Y lo mismo de antes. No reducirte a vos mismo a una máquina ejecutora de tareas, sino convertirte en un ser humano integral que pueda crecer como en las diferentes áreas de su vida. Y es apalancarnos de todas estas herramientas. Yo creo que en un mundo que nos da tantas posibilidades, pues un poco eso es esto de tenemos la capacidad de procesamiento más fantástica de la humanidad a nuestra disposición, tenemos una red que nos conecta con todas las personas del mundo, tenemos una inteligencia artificial para para la publicidad que le llega a la gente que vos le querés llegar. Claro. Es como que el potencial es enorme, pero en un mundo con tantas posibilidades es clave que nosotros nos ocupemos de nosotros mismos, que empecemos y que tengamos esa mirada de que gracias a que pasó todo esto, nunca estuvo tan ligado en la historia de la humanidad el desarrollo personal al desarrollo laboral. Tal cual. Hoy en día se fusionan, son casi la misma cosa. Vos vas a crecer en tu emprendimiento en función tanto como crezcas vos mismo. Bueno, tu crecimiento personal se va a reflejar de una manera muy directa. Esa creo que es la palabra clave. ¿Cómo se va a reflejar? Porque muchas veces el negocio no es el que tiene el problema. Sos vos el que tenés un problema y lo estás reflejando en tu negocio. Sí. Entonces, ¿qué tenés que trabajar ahí de base para, justamente salir adelante con todo? Hasta incluso nos ha pasado de meses en los que no hemos estado alineados con lo que nosotros estábamos haciendo o con la forma de llevarlo a cabo. Han sido meses en las cosas no han salido como nosotros nos hubiera gustado. Tal cual. Y hemos probado estrategias para resolverlo y en el fondo lo que teníamos que resolver era una cuestión de base. Es decir, ¿qué estamos haciendo? ¿Esto está alineado con lo que quiero? Porque cuando no está alineado, no funciona. Preguntarse mucho por qué también. Claro. El porqué de las cosas. No el para qué, porque el para qué siempre es muy tangible. ¿Para qué haces esto? Para llegar a ese objetivo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué querés llegar a ese objetivo? Y ahí vos decís, hay todo un universo contextual ahí que lo trabajamos también en las marcas. Cuando desarrollamos un proyecto de branding visual, hay una pregunta clave que nosotros le hacemos a nuestros clientes que es ¿por qué existe tu marca más allá del dinero? Y ahí es una pregunta que muchas veces no se la habían hecho y que cuando vos le das ese contexto se vuelve mucho más sólida la comunicación, tenés vos una visión mucho más alineada con lo que estás trabajando. Entonces esa pregunta es clave, no solamente quedarse con el para qué, sino con el buscar el por qué también. Sí, sí, y entenderlo, porque por ahí parecen cosas que van por caminos separados, pero hoy en día, y en la dirección o el rumbo que está tomando la industria,
reparar en lo humano, reparar en este tipo de preguntas, de decir, bueno, ¿para qué está funcionando este negocio? No solo para entender el mensaje, sino para hacer a ver, es lo más importante del mensaje que estás dando. Tal cual, es el core Y de... entender todo este aspecto humano, esencial, de propósito y demás, me parece clave para el bienestar nuestro, para el bienestar de la comunidad y para entender también la dirección en la que están yendo los negocios digitales. O sea, Tal cual. es algo fundamental de entender. ¿Hay algún otro punto así que hayas visto clave de lo que pasó en Signo en estos últimos meses? Yo creo que estos fueron... O sea, creo que el tema del workshop fue como una de las cosas más fundamentales porque al dedicar energía a estructurar esto, lo que es el trabajo que venimos haciendo con nuestros clientes, lo seguimos realizando de la misma manera que venimos trabajando. O sea, creo que todos los primeros meses estuvimos optimizando mucho eso y hoy que eso está funcionando, en este último proceso creo que lo más interesante fue cómo desarrollamos esta rama también para poder compartir este contenido. Porque también nos parece muy clave el tema de el contenido en el sentido de, como estamos haciendo ahora, poder compartir la perspectiva también más interna y no solamente el resultado final que uno ve siempre, tanto en las redes como en todos lados, para que se conozca como el camino también que uno va haciendo y de lo que por ahí creemos que no se habla tanto. Entonces a mí me parece que, al menos de los puntos que tocamos, ha sido lo más relevante. No sé si a vos se te ocurre algún otro ítem. No, me parece bien, me parece un gran resumen. O sea, reparar un poco en cómo vivimos este proceso, comentar que seguimos trabajando con los clientes, comentar que, bueno, seguramente vamos a poner algunos proyectos que estuvimos haciendo. Claro, tenemos en curso ahora proyectos de funnel y proyectos de branding visual, así que estamos trabajando con eso. Tal cual. Tanto nosotros como el equipo. Y bueno, estas otras ramas y facetas que vamos explorando, como por ejemplo hacer un workshop y cómo nos sentimos y cómo lo desarrollamos, qué herramientas utilizamos, a veces está bueno compartirlo. Y nada, seguir viajando, tratar de hacer más a ver, esenciales. ¿dónde hacemos el...? Es que a mí siempre me da mucha intriga, ¿dónde será el próximo podcast? Bueno, yo no tenía ni idea del otro, a ver, no sabía que iba a estar acá. Pero bueno, así que bueno, me parece un buen resumen. Sí. Y adopten la inteligencia artificial, está buenísimo. Ya, bueno, y si lo quieren hacer, tienen el workshop en la descripción. Si lo quieren hacer, tienen el workshop en la descripción. Le dejamos ahí todos los recursos. Vamos a dejar todos los recursos. Vamos a dejar el escáner de estilo que esa herramienta. tantas alegrías nos han traído. En el Sí, diseño. no, es muy clave. Así que bueno, esperamos verlos en el próximo Registro. En el próximo registro. Y si no lo hicieron, suscríbanse al canal. Todas las cosas que decía al final de un video. Todo eso que lo obliga a hacer la inteligencia artificial. Claro, puedo dejar que haga el ending. Así que bueno, muchas gracias también por ver el video hasta acá.